En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la reelección de Macron y en el segundo quinquenio del reelegido presidente. Nos acompañan en este estudio Javier Soria Espín, profesor de la Paris School of Economics. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Laia Fores es corresponsal del diario Ara y de la emisora RACU. Bienvenida. Muchas gracias. Y Ricardo Abdalá, corresponsal del Espectador aquí en París. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias. Macron, segunda parte. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Segunda parte, segundo quinquenio. Una victoria sin gloria. Así podríamos titular el resultado de las elecciones presidenciales en Francia. Macron renueva mandato hasta 2027, entrando en ese selecto club de presidentes que lograron repetir como De Gaulle, como Mitterrand o como Chirac, pero el quinquenio se presenta muy difícil. El escenario de una Francia fracturada con la ultraderecha y el desinterés o la abstención en niveles récord son una realidad. Macron quiere tender puentes, cambiando el método, pero a corto plazo el reto parece difícil porque la batalla por las legislativas de junio ya está lanzada. Macron necesita una mayoría parlamentaria para articular sus políticas, si no se expone a una cohabitación, aunque sus rivales, todo se ha dicho, lo tienen todavía más complicado. Portadas de la prensa. Le Monde destaca en un doble titular en esta portada que la victoria de Macron, pero también la ultraderecha, tienen un nivel histórico. El País. Macron se impone a Le Pen en una Francia fracturada. También reflejo en la prensa de América Latina como esta portada del Clarín que destaca el alivio en Europa de la victoria de Macron. Bueno, decía yo al principio una victoria sin gloria en un país fracturado. ¿Qué titular pondrían? Vamos a hacer una ronda rápida a esta victoria de Macron. Pedro, Javier. Sí, bueno, yo lo que pondría como titular es una victoria por la mínima, ¿no? O sea, Macron vemos que sí, a nivel europeo puede que haya sido, bueno, pues un suspiro, ¿no? De que mucha gente haya respirado tranquila, pero es verdad que ha ganado por votos prestados, ¿no? Y esto es lo que va a condicionar el mandato, es decir, no va a tener tanta libertad para gobernar de manera jupiteriana como ha hecho en su primer mandato, y esto va a ser la clave. Laia, un titular. Yo me quedaría con el titular de Libération, que era un país fracturado, lo esencial preservado, porque por un lado es cierto que Macron gana y eso no se puede discutir, lo esencial se ha preservado, que es frenar a la extrema derecha, pero deja un país fracturado y eso se pone en evidencia en esos resultados electorales. Ricardo. Yo pondría entre comillas el menos peor, porque finalmente muchos de los votos, los que le permitieron obtener la mayoría, fue un voto para elegirlo no a él, sino más bien para evitar que Le Pen llegara al poder. Pero esa situación también se ha dado en otras veces. Una segunda vuelta, por definición, es eso, ¿no? Una segunda vuelta, por definición, es eso, pero de todas maneras, visto el margen que Mélenchon tenía por debajo de Le Pen, es importante considerar que buena parte de los votos en la segunda ronda que Macron no es un candidato que convenza, fue un candidato que hizo campaña y que finalmente, particularmente en este caso, no arrancó favorito, no tenía una ventaja grande. Y en este caso, más que en otras segundas vueltas, cuando simplemente se confirmó lo que ocurría en la primera, en este caso es un voto de había que elegir alguien tiene que ser presidente y que sobre todo no sea Le Pen. No siempre es el caso. En otras segundas vueltas el candidato gana cómodamente porque ya traía sus votos. En su discurso habló de una Francia fracturada, el propio Macron, de esa Francia olvidada que tanto recela de su figura. ¿Cómo tender puentes? Quizás se la pregunta ahora. Javier, ¿qué recetas para vertebrar al país? Pues precisamente yo creo que lo que hay que hacer es revertir todas las críticas, ¿no? Que ha tenido sobre todo por la izquierda, ¿no? Un poco por el centro izquierda, que es donde han venido principalmente estos votos, ¿no? Que le han salvado finalmente para ganar las presidenciales, y es por lo tanto pues eso, centrarse en políticas redistributivas, centrarse en políticas ecologistas, que son lo que reclama pues eso, el votante de izquierda de la France Insoumise, del Partido Socialista, políticas educativas y sobre todo incluir a los actores sociales a la hora de gobernar. Yo creo que esa ha sido la principal crítica, ¿no? Que ha recibido Macron, y entonces creo que hay que volver, ¿no? A vertebrar esa Francia que se ve olvidada. Yo creo que aunque ningún sistema político es perfecto, de ningún país, el problema también que tiene Francia es ese sistema político que es muy poco proporcional. Es decir, la elección presidencial es o todo o nada. Entonces hay presidentes que son elegidos por un 38-40% del electorado con altísimas abstenciones y eso hace que mucha gente crea que su voto no vale para nada cada 5 años, ¿no? Claro. Faltaría igual un sistema político
más proporcional, más representativo, que a lo mejor conlleva menos estabilidad, ¿no? Como les pasa a otros. Efectivamente, ese sistema político Francia se ha basado mucho en esa estabilidad siempre, ¿no? Efectivamente, sí, este sistema presidencial lo que da es gobernabilidad, garantiza la gobernabilidad, y eso es muy importante, evidentemente, pero la otra cara es esa poca proporcionalidad y mucha gente que se siente perdedora. Claro, porque las cosas como son, Ricardo, en la primera vuelta vemos una ultraderecha con un 23%, un Mélenchon, una izquierda con un 22%, pero luego en la Asamblea Nacional no tenemos esos porcentajes de representación. O sea, Macron personalmente no quiere tender puentes, pero tal vez va a tener que tender esos puentes si no tiene la mayoría en las legislativas. Si tiene la mayoría en las legislativas, lo que puede ser el caso como ocurrió en la elección pasada y como suele ocurrir en Francia, no necesita tender puentes porque puede gobernar de acuerdo a las políticas que le interesan y que representa. Nada lo obliga, él ya no está buscando esta reelección, ya no está en campaña, nada lo obliga a buscar acercarse a la izquierda. Solamente en el caso en que no tenga la mayoría absoluta en la Asamblea y necesite, puede entonces empezar a imaginar ese acercamiento. Puede que no lo necesite, pero y no lo hará. socialmente creo que sería lo que tendría que hacer precisamente para que esa fractura no sea No más grande, ¿no? creo que él quiera cerrar la fractura en Francia. Quizá políticamente no tenga esa necesidad, pero si llega un estallido social, a lo mejor esa necesidad se vuelve una obligación, ¿no? No lo hizo con los chalecos amarillos. Había una necesidad de cambiar de políticas, no lo hizo. Entonces, Ahora ha prometido que cambiará el método, ¿no? El método. ha prometido muchas cosas. Javier. Sí, habla de que cambiar el método, pero sin embargo lo que veíamos ya es que en la propia noche electoral salía Bruno Le Maire, ¿no?, diciendo que no, que la reforma de las pensiones la iban, o sea, no estaba descartado que utilizasen el 49.3, que es el decreto que no tiene por qué pasar por la Asamblea Nacional, que es lo que lo que los franceses van a elegir ahora en junio. Entonces, quiero decir, no veo ningún tipo de signo, ¿no?, como decía Laia, a la hora de cambiar. Lo que pasa es que, sinceramente, Javier, también pasa una cosa ahora. Ahora la reforma de las pensiones está anunciada por Macron antes de ir a las urnas, a diferencia del primer quinquenio, y ha salido ganador. Sí, pero Eso es una legitimidad también. Sí, en cierta manera lo es, pero claro, es la primera vez, como comentaba también Ricardo, o sea, es la primera vez en la que, según los informes, los sondeos de Ipsos, vemos que la mayoría de los franceses quiere que Macron pierda la mayoría. Claro. En 2017 vino Macron con su presidencia y Macron con su mayoría. Ahora la mayoría no quiere eso. Es más, ya estamos viendo que incluso el Partido Socialista, la France Insoumise, ¿no?, ya han llegado a un acuerdo. Si tenemos este acuerdo de izquierdas, el último sondeo nos dice que lograrían la lista más votada. Por lo tanto, o sea, 9 puntos porcentuales por encima de la lista del Pero ¿qué gobierno. pasaría si Macron consigue articular una mayoría parlamentaria y es reelegido presidente habiendo anunciado una reforma de las pensiones previamente? Ahí tendría una legitimidad total para llevarla a cabo. Sí, pero la cuestión es que incluso en los votos de... O sea, sería un poco inocente pensar que todo el porcentaje de votos que ha sacado Macron ha sido por sus políticas. Es decir, hay un voto prestado, ¿no?, como comentaban los compañeros, y ese voto prestado, si no se escucha, va a haber otra explosión social como los Gilets jaunes de ese corte. Laia. Yo creo que si no consigue consensuar esa reforma va a ser muy peligroso para la estabilidad social en Francia. Es un tema de las pensiones muy potente, se debate mucho, ¿no? Y hay mucha gente que está en contra. De hecho, él ya matizó, ¿no? Entre las dos vueltas ya matizó. Primero dijo 65, luego, bueno, vamos a hablarlo, o solo para las carreras más cortas. Es cierto que en Europa se tiende a alargar esa edad de jubilación, pues porque la edad de... La esperanza de vida también se alarga y porque hay que pagar esas las pensiones, ¿no? Claro, hay que poner todos los elementos en la mesa. Claro, y más cuando pues, el Estado necesita ese dinero para poder garantizar las pensiones en un futuro. Entonces, la tendencia es esa. La cuestión es cómo lo articula y lo importante aquí, que aunque tenga mayoría, yo creo que lo que tiene que hacer es consensuarlo con las otras fuerzas políticas y con los sindicatos también, ¿no? Ricardo. Sin embargo, el tema de las pensiones, que va a ser el gran tema de los primeros meses del mandato, no es tan claro que el Estado necesite alargar, porque sí, el tiempo de cotización. O sea, el sistema es estable, va a continuar siendo estable, según varios informes, hasta 2050, 2060. Entonces, la reforma puede ser otro lado. Macron ha dicho, yo no quiero poner más impuestos para financiar las pensiones. Y finalmente, ¿por qué no? O sea, es decir, hay otros caminos que se pueden explorar, no necesariamente postergar la edad de jubilación, teniendo en cuenta además que estamos hablando de la esperanza de vida, pero la esperanza de vida en buena salud, en buenas condiciones, no ha aumentado. Y sobre todo hay una diferencia enorme entre quienes tienen carreras de dirigentes, carreras empresariales, carreras de la comunicación y las personas que están trabajando como obreros, como en los empleos menos calificados, que siguen
enfermándose igual de jóvenes y muriendo igual de jóvenes, disfrutando de menos tiempo. Finalmente. La reforma de las pensiones va a marcar este inicio de quinquenio y sobre todo las consecuencias de la guerra de Ucrania, ¿no? Con el poder adquisitivo que se ha puesto en el centro de la campaña y consecuencias que yo creo que todavía no estamos viendo, no vemos la magnitud que pueden tener, ¿no, Javier? Sí, efectivamente, esperemos lo primero de todo que el conflicto de Ucrania se pueda resolver lo antes posible a través de un acuerdo de paz, pero sin embargo los que nos vamos a tener que enfrentar es a las consecuencias, ¿no? Como decías, está subiendo la inflación en toda Europa, aunque con diferentes niveles. Pero ¿por qué ha vuelto la cuestión del poder adquisitivo a la campaña? O sea, eso ha sido antes de la guerra de Ucrania. Porque, bueno, efectivamente, las cifras macroeconómicas nos dicen que el quinquenio ha ido relativamente bien en términos de desempleo, ¿no? Pero, sin embargo, estos nuevos parados, o sea, estos parados que consiguen ahora un trabajo y tienen un nuevo empleo, ¿qué tipo de empleo es? Porque lo que ha aumentado es el número de trabajadores pobres, el número de trabajadores que no puede pagar su alquiler, el número de trabajadores que no llega a fin de mes. Entonces, esto es por lo que viene la cuestión del poder adquisitivo, que además se va a agravar con la inflación debido a la guerra de Ucrania. La extrema derecha perdió las elecciones presidenciales en Francia, pero sin embargo con un resultado, con los mejores resultados de su historia. ¿Cómo queda Marine Le Pen tras estas elecciones, Laia? Bueno, yo creo que Marine Le Pen efectivamente ha sacado el mejor resultado de la historia. Ahora hay que pensar si ha llegado a su tope o no. Si el famoso techo tocado, de cristal, ha tocado ¿no? ese techo. La extrema derecha puede ir más allá o no. Puede ir más allá con Le Pen o hay que cambiar. Eso se verá en los próximos años. Tampoco está muy claro ahora cuál es el papel de Le Pen, a ver cuál es el resultado en las legislativas. Pero está claro que Le Pen, en realidad, a pesar de haber sacado el mejor resultado de la historia, puede ser que su carrera ya esté acabada, que la extrema derecha elija otro representante. También es cierto que si se ha llegado a este nivel de votación de la extrema derecha es por la transformación que ha hecho ella. El proceso de desdiabolización y de normalización que ha habido en la vida pública francesa gracias a ella y a su estrategia en gran parte. Es verdad que vuelve a perder, pero por otro lado es resultado histórico. Una operación maquillaje total que ha consistido en dulcificar un poco el tono, en algunas propuestas que generaban cierta tensión entre su mismo electorado, como la salida de Francia a la Unión Europea, las ha aparcado o las ha matizado y esa operación maquillaje le ha funcionado y ha sacado un mejor resultado. Pero hay que ver si puede ir más allá de la extrema derecha o ahí se va a quedar. Ricardo. Porque además hay que tener en cuenta la aparición de la figura de Éric Zemmour, que, bueno, a pesar de que su porcentaje en primera vuelta no fue tan alto, llegó a retomar las tesis más duras de la extrema derecha y al final los electores de Zemmour votaron Le Pen. Entonces hay dos figuras que si se pueden unir o si se van a unir para las legislativas van a pesar un montón. Vamos a hacer en este punto una breve pausa y enseguida seguimos tratando todo lo que ha dado de sí esta reelección de Emmanuel Macron y los retos y los desafíos que se plantean en este segundo quinquenio de Macron. Será en unos instantes. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. La Caravane passe et Alma Dili. Maria, Maria Kalash, fais-moi la guerre, fais-moi l'amour. Danitza et Émise. Bittersweet memories of yesterday. Naya Rockers and Clinton Firon. Which ones will go? Which ones will stay? Óyeme pa'l que vende. The Bongo Hop. Quiero óyeme ñapa. Dame pues. Oye, quiero una ñapita chiquitica, aunque sea señor. Al derecho. RFI. Al revés. Seguimos en primera plana analizando el segundo quinquenio que se abre para Emmanuel Macron. Lo hacemos con los periodistas Ricardo Abdalá y Laia Fores y con Javier Soria Espín, que es doctorando en la Paris School of Economics. Antes de ir a la pausa estábamos hablando de la extrema derecha, de esos resultados, Javier, históricos, pero también de si ese techo de cristal al que llega siempre la extrema derecha en Francia, bueno, pues si sigue ahí, está claro que el Frente Republicano sigue funcionando, lo que pasa es que está en niveles, está raquítico, ¿no? En los partidos tradicionales y esa de extrema derecha que siempre consigue buenos resultados con Le Pen, pero que siempre se queda a las puertas. ¿Relevo o no?
A ver, lo que tenemos que pensar principalmente es que Macron no se puede volver a presentar en 2027. Entonces, teniendo esto en cuenta, es ¿qué Francia quiere dejar Macron? ¿Quiere dejar una Francia fracturada que continúe como es su primer mandato y por lo tanto sea un caldo de cultivo para que efectivamente gane la extrema derecha, para que por fin supere esa, ¿no? O sea, ese es el miedo que hay? ¿O Macron quiere entrar, pues eso, en vertebrar Francia, en entrar a una Francia, o sea, en escuchar a los agentes sociales y en crear consenso con los votos que realmente le han apoyado y que seguramente se puedan llegar a acuerdos, ¿no? Quizás entre un grupo de izquierdas y incluso el macronismo, si eso es la voluntad realmente que quiere, para que no haya un país en el que tengamos que depender, pues eso, de Marine Le Pen o de personajes como Zemmour. Claro, porque el peligro de un hipercentro como el de Macron es la alternancia, porque la alternancia ya no se puede buscar en los partidos tradicionales. Ese es el riesgo que tiene Macron con su estrategia. La alternancia de toda la vida, digamos. Claro, Macron lo que ha hecho es eliminar de alguna forma el centro-derecha y centro-izquierda. Cuando él no esté dentro de 5 años, porque no se puede volver a presentar, hay el peligro de que ahí quede un vacío muy grande y que lo aprovechen los extremos, la extrema derecha, la extrema izquierda, para aglutinar más y que haya una gran parte del electorado que se sienta huérfano, por decirlo de alguna forma. Claro, esto nos iba a preguntarnos si, Ricardo, ¿existe el macronismo sin Macron? Yo creo que existe y yo creo que hay que dejar de hablar de Macron como un centro, porque no es un centro. Macron tiene políticas, es una derecha económica que no es una derecha moral, digamos, no es una derecha conservadora religiosa como son otros. Es una derecha. Macron toma mucho de sus electores, vienen en buena parte de lo que era el partido de los republicanos, el partido de Sarkozy, que se orienta hacia Macron porque Macron puede ganar simplemente. Y yo creo que el macronismo no necesita a Macron. O sea, es decir, habrá nuevas figuras, habrá un Bruno Le Maire o un Édouard Philippe que pueden retomar, que seguramente necesitan un poco la bendición en el final del mandato, pero que pueden retomar esa línea de derecha económica liberal europeísta, pero esencialmente derecha. Y que Macron, hablar de Mélenchon como extrema izquierda también es un poco un abuso del lenguaje, porque Mélenchon representa una izquierda que toma el vacío del Partido Socialista que desaparece, que prácticamente desaparece. Entonces los dos partidos no existen más, pero las corrientes que se van a enfrentar, extrema derecha, derecha económica liberal y izquierda, pues estarán ahí independientemente de los líderes, aunque los líderes darán su bendición, como suele suceder pues, en los sistemas partidistas. También podría ser que Macron tuviera en cuenta que esta estrategia de no permitir la alternancia fuera a poner en riesgo a Francia y los partidos tradicionales emergieran en este segundo quinquenio, es decir, que les dejara plaza, que les dejara su sitio. Eso también podría llegar a pasar. Que resuciten. Sí que es verdad que lo que decía el compañero es verdad, es decir, ese espacio político existe más allá de Macron, pero no olvidemos que Macron en 2017 fue muy listo, ¿no? en conseguir ganar con esos votos del centro-izquierda, ¿no? acaparando el centro-izquierda, destruyéndolo, Partido Socialista fuera. Y ahora, sin embargo, vemos que la gran transferencia de votos ha venido ya en primera vuelta, le votaron mucho más del típico votante de Pécresse, ya votó a Macron, y en la segunda vuelta una gran transferencia de votos de Pécresse a Macron. Por lo tanto, porque la estrategia yo creo que la vio bien desde el principio y se dio cuenta de que este país, estas elecciones pivotaban en la derecha, ¿no? Y eso Macron yo creo que siempre lo ha tenido muy claro. Totalmente, pero sin embargo en 2017 ¿qué pasó? Que ganó también gracias a un gran apoyo del centro-izquierda, ¿no? De eso que era el Partido Socialista, pero sin embargo ha hecho políticas principalmente, como decía, ¿no? de derecha conservadora y liberal en lo económico, y además poniendo ministros como Darmanin, muy polémico, ¿no? Que ha llamado incluso a Le Pen pues moderada, ¿no? en muchos temas. Entonces, el macronismo realmente sí que es verdad que, o sea, digamos que el espacio político detrás del macronismo existe, pero sí que es verdad que yo tampoco estoy del todo convencido de que pueda haber una sustitución tan dulce del macronismo. Es decir, personajes como Édouard Philippe o como Bruno Le Maire ya son personajes que se ven como muy de derecha, ¿no? Es difícil que haya alguien, ¿no? que pueda capturar todo ese centro-izquierda y ese centro-derecha. Y precisamente eso es lo que necesitamos superar para que haya un realineamiento, ¿no? de los espacios políticos. Sí, Laia. Quiero decir que además el problema creo que tiene la République en Marche es que aunque es verdad que el electorado está ahí, no tiene una filosofía política como partido muy definida. Como ni una implantación. Como si tienen los socialistas o si tienen los republicanos. Y eso va a jugar en contra de ese espacio, de ese macronismo, cuando Macron no esté. Sin tiempo para pausa, ya nos ponemos en la campaña de las legislativas de junio que han mencionado ustedes. Macron necesita una mayoría parlamentaria y si no se expone a una cohabitación. ¿Esto sería posible, Ricardo, una cohabitación en el poder? Ya hemos visto a Mélenchon posicionarse como nuevo primer ministro.
Es posible que muchas personas decepcionadas de Macron, que votaron por él solo para evitar Le Pen, se orienten hacia otros partidos. Es posible y se perfila ya una coalición entre la France Insoumise y el Partido Socialista. A mí me parece que a esa coalición todavía le falta mucho para ganar las legislativas y sobre todo... ¿Dónde estarían también ecologistas y Partido Comunista? Sí, los ecologistas no sabemos todavía hacia qué lado se van a orientar. Y puede haber una fractura, y yo veo una fractura del Partido Socialista. Mucha gente, el Partido Socialista se va a unir al partido de Macron, como ya pasó antes. Mucha gente de los ecologistas se va a unir al partido de Macron. Yo pienso que Macron todavía puede tener una mayoría y que está confiado que la va a tener, porque en sus discursos no habla... Bueno, ni siquiera de la posibilidad de que... Sobre de el, papel negociar. sobre el papel lo tiene más fácil. Vamos a explicar un poco cómo funcionan las legislativas, que son 577 diputados que salen de esas 577 circunscripciones donde se hace el mismo sistema que en las presidenciales. Es decir, serían como 577 presidenciales a nivel micro, ¿no? A nivel pequeño, con una doble vuelta, igual que las presidenciales. En principio, beneficia, y además, teniéndolas tan cerca de las presidenciales, al ganador, siempre ha pasado al ganador de las presidenciales. Pero vamos a ver qué pasa esta vez, porque también podría ser que Macron tuviera una mayoría, pero más pequeña, más reducida que en el primer quinquenio, que es la tendencia, ¿no?, a la que podríamos aproximarnos. Sí, a ver, aquí hay dos cosas claves. Lo primero, que como decíamos antes, la mayoría de la gente quiere esta vez que haya un poco de control a Macron. Sí. O sea, es decir, vale, Macron, pero ¿no? con control. Pero con control. Y la segunda cosa es la unión de la izquierda, ¿no? Por volver a la primera, eso, volvemos a lo mismo, ¿no? Sabemos que todas las encuestas nos dicen que quieren que haya una mayoría alternativa en el Parlamento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a ver si la izquierda se está uniendo o no, solo una izquierda, como decías, con Partido Comunista, ecologistas, Partido Socialista y la France Insoumise, pudiera llegar a tener una mayoría ser la lista por lo menos más votada en el Parlamento, ¿no? Luego habría que ver la configuración. ¿Por qué es tan clave la inclusión del Partido Socialista? Porque es el partido de la izquierda que más estructura tiene, pues eso, en toda Francia, más allá de las grandes ciudades. O sea, no es obviamente por el porcentaje reducido que sacó Anne Hidalgo, sino por el potente tradicional del Partido Socialista. Entonces, ¿cómo se presenta esta nueva izquierda unida a las elecciones y cuántos diputados pueda sacar es lo que va a marcar el nuevo quinquenio de Macron? De todas maneras, estamos viendo a Macron, estos primeros movimientos del quinquenio, yendo a feudos obreros. Se habla mucho de una primera ministra con un tono social y ecologista. Es decir, sí que hay indicios que van detonando un poco de dónde destila Macron estos primeros pasos, también de cara a las legislativas, ¿no? Se habla mucho de que la primera ministra sea una mujer, y eso es importante porque en Francia hace 30 años que no hay una mujer, solo ha habido una mujer primera ministra en los años 90. Hoy he visto una encuesta que decía que el 74-75% de los franceses están a favor de que sea una mujer. Macron, en su programa electoral, en su programa de partido, defiende la igualdad, pero luego, como hemos visto en este quinquenio, a pesar de que hay ministras mujeres, lo que es el núcleo duro de su gobierno son hombres. En la République en Marche todos son hombres los que dirigen, en el Elíseo más de lo mismo. Por lo tanto, estaría bien que predicara con el ejemplo. Es una asignatura pendiente de Macron, la igualdad, y creo que ahora es la hora y es el momento de... Es el momento. de Ricardo. que sea una mujer. Creo que la elección de primer ministro o primera ministra será muy política. Macron busca a alguien que pueda verse como de izquierda, alguna persona que haya pertenecido al Partido Socialista, y eso le permitiría dinamitar la unión del Partido Socialista para las legislativas. Es que es importante decir que no basta con que la izquierda sea la más votada, tiene que tener una mayoría cómoda, porque la derecha, los republicanos, finalmente apoyarán a Macron en sus medidas. O sea, en Francia las legislativas son o tienes la mayoría absoluta, y si tienes una silla menos, tu partido no existe, no puede tomar ninguna decisión, y sobre todo no puede hacer una oposición al gobierno, no puede hacer una moción de censura. Es lo que pasó durante el primer quinquenio, y es lo que permitiría a Macron seguir adelante con todas sus reformas, aunque tenga una mayoría de una sola curul. Pero a lo mejor el rodillo no es lo mismo una mayoría aplastante que una mayoría raquítica, ¿no? Técnicamente sí, con un voto de más le basta para pasar su reforma. Técnicamente sí, pero a lo mejor hay que medir un poco cómo pudiera funcionar. Yo creo que sí que podría haber diferencias, ¿no? Depende un poco... ¿Cómo lo ve, Javier? Sí, bueno, yo creo que estoy, vamos, en gran medida de acuerdo con el compañero, pero sí que es verdad que no simplemente la mayoría parlamentaria es lo que va a jugar en este quinquenio, sobre todo para el espacio político del macronismo y quién pueda sustituirle, ¿no? O sea, va a jugar mucho, atiendes a agentes sociales, haces una mesa, pues eso, incluyendo a sindicatos, etcétera, gente que no ha incluido. Entonces,
hay que tener en cuenta que la izquierda o los agentes sociales no van a estar únicamente en el Parlamento, que sin duda es importantísimo que haya una unión, que haya una buena campaña y que intenten sacarlo la mayor parte posible. O sea, no nos engañemos porque esto va a ser lo principal. Pero sí que es verdad que de manera secundaria, cómo todos los agentes sociales puedan influir, o por ejemplo, si hay un movimiento transversal, tanto de, pues eso, de personal sanitario, personal educativo, etcétera, etcétera, muchas luchas que se unan y que creen un poco, como decía Laia, ¿no? esta marea de contestación social, eso es lo que va a marcar el quinquenio. O sea, que Macron tiene que incluir a esta gente. Uno de los problemas que siempre se achaca a Francia, y es la cuestión con la que me gustaría terminar, es no saber ubicarse en el mundo como gran potencia del pasado venida a menos, y con una plaza mediana en el mundo actual, ese pesar de una grandeur del pasado que ya no está. ¿Creen que ese mal le afecta a Macron o él tiene una conciencia del lugar y de esos límites que tiene el país ahora mismo, o es un problema del país? ¿Cómo lo enfocan, Ricardo? En el principio de la guerra en Ucrania, cuando Macron llamaba a Putin casi a diario y el Eliseo nos contaba lo que había pasado, diciendo que habían tenido una charla muy cordial, y una hora más tarde el Kremlin decía como, pues Macron llamó y había que contestarle porque hay que contestarle. Pero yo creo que Macron, y fue muy visible, o sea, él creía poder ser el mediador, el hombre al que Putin escucharía, y pues a Putin no le importa, o sea, pero Macron todavía se ve como el salvador de Europa. ¿Es algo extrapolable a la sociedad francesa? Yo creo que Francia todavía es un poquito nostálgica de ese lugar que se ha ido perdiendo en Europa y en el mundo. Laia. Yo creo que en Europa sigue teniendo ese lugar, Sí. que en Europa el eje franco-alemán es muy importante, es muy relevante, que Francia tiene en la política europea un peso inigualable, y además en este momento en que la presidencia Alemania, la canciller Merkel ya no está y está Scholz, Macron haya aprovechado para mostrar su lideraje, y creo que lo está haciendo, quizás porque Scholz políticamente aún no ha llegado al nivel de la canciller y también por la Merkel. dependencia del gas ruso, ¿no? de Alemania, con el que tiene problemas Alemania. Bueno, muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer compartir este En Primera Plana con ustedes, y a partir de hoy se escriben la historia de este segundo quinquenio de Macron. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.